Bueno, jóvenes, vamos a hacer el análisis entonces de las preguntas tipo IFES que se enviaron en las clases pasadas. Tenemos nuestra primera pregunta. Ya sabemos que es del componente biológico. Y dice, de acuerdo a la imagen, que en el momento en que se presenta el proceso de síntesis de proteínas en una célula y nos muestran un modelo de célula, sí, un dibujo, en donde podemos observar todo el proceso de la síntesis. En la parte inferior nos dice que de acuerdo al modelo, si no se copia correctamente la información del ADN al ARN mensajero en el proceso de transcripción, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas? Entonces, más que, digamos, dar una respuesta, ustedes saben muy bien que una de las cosas que exige más que todo es la explicación, lo que ustedes comprendían dentro del enunciado. En este caso nuestro enunciado es el modelo de célula. Entonces, con respecto a ese enunciado, dar todo ese análisis de comprensión y que la respuesta en sí era de poca validez para este trabajo que estamos haciendo, porque ella sale solita por obvias razones. Primero que todo definamos la competencia a la cual corresponde nuestra pregunta. Entonces ya sabemos que el componente es biológico y nuestra competencia, si ustedes observan allí se está presentando un fenómeno, el fenómeno de la síntesis de proteínas. Entonces la competencia corresponde a explicación de fenómenos, ¿sí? Y allí nos hablan de un modelo. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué infiere la explicación de fenómenos? Como competencia, pues es modelar a fenómenos de la naturaleza basados en el análisis de variables. Allí las variables vienen siendo la transcripción, la traducción, ¿sí? Básicamente todo el proceso que se está dando allí, cada una de ellas es una variable. La relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de investigaciones científicas. Entonces, este es una competencia denominada explicación de fenómenos. Entonces vamos a ver, primero que todo vamos a analizar el modelo. Entonces observemos que es una célula. Dentro de la célula vemos el núcleo, dentro del núcleo está el ADN, ¿sí? Y de acuerdo al modelo que nos presenta en estos momentos, allí podemos observar que sea el proceso primero de transcripción, donde se transcribe haciendo uso básicamente del ADN, una sola cadena de ADN, se transcribe ARN, ¿sí? Ya eso lo sabemos cómo se hace. Recordemos que eh, la transcripción sucede cuando primero que todo hay un rompimiento de la doble cadena, que es la replicación. Primero que todo es un proceso de replicación del ADN. El ADN se abre en dos, una de las cadenas o las dos cadenas se transcriben a partir del ARN mensajero. Sí, se hace una copia de ARN en donde se tienen en cuenta la paridad de las bases nitrogenadas, adenina con uracilo en este caso, porque el ARN no tiene timina, sino que tiene uracilo, y la citosina con la guanina o la guanina con la citosina. Se transcribe el ARN mensajero cuando ya está en la transcripción del ARN mensajero. Recuerden que el ARN es una sola cadena. Entonces esta cadena de ARN sale del núcleo, como pueden observar allí, sale, se traslada, las flechas nos van indicando lo que sucede, y sale al citoplasma buscando el ribosoma. Dentro del ribosoma se encuentra pues la sucesión de aminoácidos a la cual se van a copiar los codones. Recuerde que un codón son tres bases nitrogenadas sucesivas, las cuales dan origen a un aminoácido determinado, y ese aminoácido se va uniendo formando entonces la cadena de la proteína, ¿sí? Ese proceso de pasar del ARN mensajero a la formación de aminoácidos a partir de los codones se le llama traducción. Entonces, allí ustedes pueden observar todo el proceso sintetizado, se da en el citoplasma dentro de los ribosomas del proceso de formación de dicha proteína que se necesita en el momento. Entonces, este es una síntesis, un modelo muy sintetizado de todo lo que nosotros ya vimos en biología, fue el último tema. Ese era el análisis que yo quería que ustedes me entregaran, qué era lo que sucedía en ese modelo.
Entonces ya vámonos a analizar las respuestas, pero eso era lo que yo quería, que ustedes me definieran, me analizaran qué era lo que está sucediendo en el enunciado, que en este caso es un modelo. Ya, si usted tiene claro ese concepto, qué es traducción, transcripción, sí, qué es replicación, usted dice, primero se replica el ADN, se abre la doble hélice de ADN, se copia una de ellas, se da un proceso de transcripción a ARN. El ARN se convierte en ARN mensajero porque sale del núcleo con ese mensaje, se dirige a los ribosomas y en el ribosoma, a partir de los codones, que no son otra cosa más que una sucesión de 3 bases nitrogenadas de ARN, por un proceso de traducción se van copiando esos 3 nucleótidos del ARN para irse adhiriendo a un aminoácido, y así sucesivamente se va formando la proteína. Eso era básicamente lo que yo quería que ustedes me dijeran, porque eso generaliza todo. Entonces dice, de acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente la información de ADN en ARN mensajero en el proceso de transcripción, ¿qué puede sucederle el proceso de síntesis de proteínas? ¿Sí? Entonces ya viene la pregunta. Simplemente si llega a fallar el proceso de transcripción, que el ARN mensajero copie mal, ¿sí? Copie mal esa información del ADN, ¿qué puede suceder? Entonces miremos A, nos dice, se produciría una cadena de ARN mensajero doble como la molécula de ADN. Recordemos siempre que el ARN, no importa qué suceda, el ARN siempre es una cadena sencilla de bases nitrogenadas en las cuales está la adenina, la citosina, la guanina y el uracilo, que reemplaza a la timina que está en el ADN. Pero el ADN siempre es una cadena sencilla, no importa lo que suceda, o sea que la A no cabe al lugar. La B dice, el ribosoma no podría entrar al núcleo a leer la información del ADN. A ver, por Dios. Recordemos que el ribosoma siempre está por fuera del núcleo, está en el citoplasma, es una organela que se encuentra ubicada en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí? Son miles de millones de ribosomas que están ubicados básicamente en el citoplasma celular. El ribosoma nunca entra a copiar absolutamente nada al núcleo. ¿Sí? Para eso está el ARN mensajero. Entonces la B es imposible que sea. La C dice, los aminoácidos no podrían unirse al ARN de transferencia en el citoplasma. Mire, si hay un error de copia del ARN mensajero sobre el ADN dentro del núcleo, no importa que haya un error de copia. Ese error de copia sale común y corriente como ARN mensajero y va a ser traducido de una forma diferente en el ribosoma. Entonces el aminoácido que se adhiera va a ser muy diferente al que originalmente se debió adherir porque hubo una falla en la transcripción, en la traducción, perdón. Entonces eso deriva a una falla de ahí en adelante en todo. Pero los aminoácidos sí se podrían unir. Sí, se une el aminoácido que no corresponde, pero sí se unen. Entonces la respuesta correcta sería la D, miren, que las otras 3 respuestas ilógicas. Entonces la D tiene que ser la única respuesta verdadera, ¿sí? Real o cierta. Dice, se unirían aminoácidos que no corresponden con la secuencia de ADN, ya, eso es todo. Entonces se produce una cosa que se llama mutación, hay un cambio dentro del proceso de la transcripción, de la traducción, y eso generaría una proteína totalmente diferente a la que el ADN realmente secuenció. Entonces la respuesta es la D, pero mire que primero hicimos todo un análisis y ese es lo más importante.